palanca canta al Señor, con alegría, con gozo y amor, para refortalecer nuestra fe. Soy de colores y a Cristo encontré. Nuestro ideal es seguir al Señor, con mi piedad, mi estudio y acción, y la palanca más fuerte de amor es la que inunda mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Beatos y mártires riojanos, rueguen por nosotros. Con esta presentación, Gustavo nos llevará esta noche a reflexionar sobre el cursillo, los 3 días a la luz de ideas fundamentales. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Eugenio, querido amigo. Y dar las gracias también a los hermanos ecuatorianos, a su vocalía Piedad, no solo por la hermosa instancia de oración que han compartido hasta ahora, sino también por las palancas a que hicieron alusión al final y que están haciendo en paralelo y desde ya también varios días. También, por supuesto, agradecer el cariño de la cantidad de hermanos que me han escrito y que me han asegurado sus oraciones y palancas de todo tipo, para sostenerme hoy día frente a ustedes. Y pedí mucha oración porque tenía miedo, ese temor que dan las cosas de Dios, y más aún después de los rollos que han precedido a este en particular, y que a la luz mío, al menos a mis ojos, son tremendos instrumentos del Señor, grandes maestros, y son grandes maestros porque por supuesto son tremendos testigos. Pero ese temor, sobre todo, que es por el desafío que el Señor me ha puesto por delante al pedirme que sea yo el que pueda tratar de resumir en este tiempo tan acotado de este programa un tema tan importante como el cursillo, y no solo por la extensión en su contenido que tiene dentro de nuestro libro de Ideas Fundamentales, el capítulo más largo sin duda alguna, sino también porque en la práctica resulta imposible probablemente tratar de interpretar o resumir lo que significó el cursillo para cada uno de nosotros en nuestras vidas, y por supuesto a otras personas. Y no solo ese cursillo primario, no solo ese cursillo que nos tocó vivir, el primero de todos, donde aceptamos por primera vez la invitación de Cristo a perseverar en nuestro movimiento, sino también en aquellos cursillos donde fuimos servidores, donde fuimos dirigentes dentro de un equipo. Por lo tanto, les adelanto de inmediato que yo no voy a exponer aquí una clase magistral del cursillo, ni menos voy a recitarles cada uno de los numerales que forman parte de las decenas de páginas que tiene este capítulo del cursillo de nuestras ideas fundamentales. No, porque creo que eso se puede estudiar directamente del libro y probablemente hayan expositores con más experiencia que yo para poder hacerlo. Ahora, por supuesto que vamos a repasar conceptos, vamos a reforzar algunas ideas que lo sostienen, pero yo lo que quiero invitarlos es a navegar mar adentro, a que nos adentremos con nuestros recuerdos, con esas emociones que vayan aflorando con este tema maravilloso, a que vayamos a lo mejor recordando anécdotas, a que vayamos repasando algunos aprendizajes y, ¿por qué no?, a ir reviviendo de alguna forma esos 3 días que nos cambiaron la vida. Y para eso quisiera compartirles de manera anónima testimonios que para esta ocasión me compartieron generosamente algunos hermanos cursillistas de mi diócesis de San Bernardo aquí en Chile. Y voy a pasar a leer algunos de ellos. Dice: cursillo marcó un antes y un después en mi vida. Pude reflexionar sobre el cómo estuve viviendo y cómo veía a los demás vivir. Vivir cursillo me enseñó a sonreír y estar en paz, a pesar de las adversidades por las que pasaba. Para mí, cursillo fue el reencuentro con Cristo después de haber estado alejado por mucho tiempo. Cambió mi forma de ver la vida,
siendo más empático con mi prójimo y de darme cuenta de que no todos servimos para todos, pero todos servimos para algo. Cursillo fue para mí más que un encuentro, fue escuchar y ver lo bueno que es el Señor, ver su obra reflejada en otros. Para mí el cursillo fue un cambio total, porque a pesar de haber sido toda mi vida cercana a Jesús, a María y a la iglesia, me enseñó a ver todo de otra manera, de mirar el mundo con otros ojos, de vivir la fe de forma distinta, más alegre, pintando el mundo de colores. Descubrí un mundo distinto y gané una nueva familia. Para mí el cursillo fue un inmenso e inesperado regalo, un retiro que jamás habría imaginado vivir, que significó un reencuentro personal con mi amigo Jesús. También la oportunidad de revisar mi vida y repensar mis prioridades y mis anhelos. Ha sido una de las experiencias más significativas de mi vida, marcando un antes y un después. El cursillo, recuerdo lo importante que fue revisar en profundidad el mensaje de Cristo, reconocerme amado infinitamente por Dios, sentirme perdonado con tanta ternura y sentirme responsable de llevar ese amor al mundo. Bueno, agradezco mucho a estas personas y podría haber seguido porque fueron mucho más los testimonios que me llegaron, pero seguramente no les estoy contando a ustedes ninguna novedad. No están escuchando ahora probablemente nada que no hayan escuchado antes, pero a mí esto me emociona y me emociona profundamente, porque detrás de estas frases, a las que quizás estamos ya acostumbrados después de algunos años de este cursillo, detrás de estos testimonios hay personas a las que este retiro en particular, este cursillo les cambió la vida. Y aquí radica precisamente la importancia que tiene. El cursillo es un maravilloso instrumento de renovación cristiana, que toma a cada individuo tal como es y le posibilita llegar a lo mejor que pueda hacer. Posibilita una vivencia profunda, a nivel humano, a nivel cristiano, y que puede marcar la vida de una persona, y cambiarla para siempre. Es por lo tanto un elemento, el cursillo propiamente tal, es un elemento esencial en el método del MSC. Aquí quiero hacer una pausa. El cursillo es un tiempo central del método, como dije. Lo tiene históricamente, hasta el nombre de nuestro movimiento lo lleva, ¿cierto? Es la puerta de entrada de las personas a este movimiento de cursillo de cristiandad. Tiene un rol protagónico, era que no. Sin duda, es la parte más estructurada y definida, que constituye este momento determinante para la finalidad del movimiento, como hemos hablado. Pero el cursillo es parte de un proceso metodológico evangelizador, y por eso, importante, y por eso es inseparable de las demás partes. Ya lo decía Soledad en el rollo anterior, también hacía alusión Carlos Roncal, probablemente también dentro de su rollo, ¿cierto? Es inseparable del precursillo y poscursillo. Dicho de otra forma, a pesar de su importancia, se tiene que considerar como un elemento más, que se articula con los otros, y porque si no lo consideramos de esta forma, sería desvirtuar la finalidad del MSC, y ojo, sería limitar la eficacia del cursillo propiamente tal, que exige que el cursillo se prepare en el precursillo y continúe en el poscursillo. En mi presentación, Eugenio les comentó que, a pesar de mi aparente juventud, aprovecho de agradecer derechamente a Nivea y a toda su línea de cremas faciales que me ha mantenido fresco y lozano a pesar de los años. Viví mi cursillo ya hace varios años. Fue en el año 2001, como dijo. Hace 20 años atrás, saquen su cuenta, cuando tenía 19 años. Yo era un pequeño, y aquí es donde voy a sacar todo lo que me han enseñado los distintos países. Era un pequeño, un pelado, un pibe, un chavito, un gurí, un mitaí, un chamo, un patojito. Creo haber pasado por gran parte de Latinoamérica ahí para que me entendiera. Mi novia, en aquel entonces, vivió su cursillo una semana después, vale la pena decir, y resaltar que aquella maravillosa muchacha, hoy día es mi esposa. Ya llevamos 14 años de casados y tenemos 3 hijos. Después de haber vivido cursillo, nuestra vida se marcó para siempre. De estos 3 hijos, el mayor se llama Bonín, el segundo se llama Gallá y el tercero se llama Hervás. No, mentira, no. Pero volvamos a lo importante. A lo que quiero llegar con esto es que han pasado 2 décadas desde aquello. Y desde que comenzamos a fermentar de evangelio los ambientes, y lo hicimos juntos. Primero lo hicimos en nuestras familias, después en nuestras universidades, grupos de amigos, donde invitamos a vivir cursillo a una decena de amigos, a decenas de amigos en estos 20 años.
Muchos de ellos hoy, lamentablemente, no están perseverando. Y aquello no sería malo si yo les dijera que no están perseverando por último en el movimiento, pero que sí estuvieran en otras instancias de nuestra iglesia. El problema es que no es así. El cursillo para ellos fue una bonita experiencia, pero nada más que eso. ¿Y por qué ocurrió esto? Desde el diagnóstico que hacemos con Paula es porque en un comienzo y durante varios años nos centramos básicamente y casi exclusivamente en el cursillo, dando muy poca atención al precursillo y nada al postcursillo, casi nada al postcursillo. Entonces no sé si esto les suena conocido o no, pero el éxito de los cursillos, la falta de participantes o videntes que hoy tenemos como tema en tantos países, o que faltan torres de relevo, y para qué hablar de la falta de jóvenes, creo personalmente que es responsabilidad de nosotros como dirigentes, de no estar haciendo algo tan sencillo como aplicar nuestro método, ese método de que somos custodios, ese método que nos enamoró. Detrás del proceso del precursillo, normalmente, en el cursillo se produce el encuentro, después del proceso de precursillo, normalmente en el cursillo se produce el encuentro personal con Dios y el inicio del proceso de conversión, que se continuará después en comunidad, ¿cierto? Viviéndolo con otras personas en el postcursillo. Por eso son inseparables. Por eso, a pesar de que nos centremos y le demos tanta importancia al cursillo, no podemos descuidar a los otros dos tiempos, porque son parte de un todo. Y a propósito de esto, y disculpen que profundice tanto en esto, pero creo que es súper importante, ¿cómo no pensar o afirmar que este tiempo de pandemia ha sido tan fructífero? Quizás de una manera distinta, distinta a lo que hubiéramos querido, pero muy fructífero para determinados aspectos de nuestro MSC. Y lo digo porque nos hemos dado cuenta que nuestro movimiento es mucho más que la realización de cursillos. Por ejemplo, en mi diócesis, donde hay muchos dirigentes de muchos años de experiencia, con lindos y numerosos cursillos, nosotros éramos unos profesionales del cursillo, y solo del cursillo, de esos 3 días de retiro. Es decir, todo giraba en torno al retiro de los 3 días. Sin embargo, en estos casi 2 años, sin poder realizarlos, nos dimos cuenta que incluso sin ellos, sin esos cursillos, pudimos seguir existiendo. Pudimos crecer en otros aspectos, pudimos, en muchos casos, incluso fortalecernos. Tuvimos la oportunidad de revisar y darnos cuenta que no estábamos a lo mejor tan bien, porque habían cosas que no estábamos haciendo, que no estábamos trabajando en el precursillo adecuadamente, que no estábamos dando atención al postcursillo, que no había estudio ni trabajo de ambientes. Y esta bendita pandemia nos ha permitido, al menos en mi diócesis, trabajar y sentar cabeza para ello. Nos ha permitido conversar, nos ha permitido reflexionar e incluso convencer a dirigentes de que el MSC es más que el cursillo, que es más que el retiro. Entonces, y ya para no alargarme mucho más en esto, no podemos descuidar los otros tiempos porque ellos producen esa sinergia maravillosa que hace que este movimiento sea el más lindo del mundo. El más lindo del mundo. Ya, voy a retomar. Recogiendo algunos aspectos contenidos, ahora sí, en nuestras ideas fundamentales, podemos afirmar que el cursillo es una forma específica y concreta de evangelización querigmática, que se ha descrito como la comunicación jubilosa del ser cristiano. En el trabajo por el reino, en toda obra apostólica y por lo tanto también en los cursillos, tiene lugar esa realidad misteriosa en que concurren por una parte la gracia de Dios, es decir, que Dios nos concede ese fruto, y también la colaboración humana, el trabajo del hombre, que a pesar de las limitaciones que tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte para que ese reino de Dios crezca y ojalá se expanda por todo el mundo. Esa gracia de Dios y esa libertad del hombre, para poder aceptar esa gracia, o si ustedes quieren decirlo de otra forma, gracia de Dios y colaboración del hombre para la construcción del reino. El movimiento de cursillos es un agente de evangelización. Y en cumplimiento de esta misión, anuncia a Cristo resucitado, que ese Cristo no es un Cristo de ayer o del pasado, es un Cristo que actúa y se hace presente hoy día, salvándonos. Y de eso somos testigos nosotros. Y de eso estamos llamados a dar testimonio. Ahora, para esa misión, que cuando uno la lee o la ve teóricamente, es tan difícil, es que el cursillo, para ese objetivo, pretende, y por gracia de Dios consigue, iluminar toda la vida de las personas del Evangelio. Primero, posibilitando este encuentro personal con Cristo que tantas veces hemos escuchado, que comienza con el encuentro con uno mismo, se completa con un encuentro con los demás. Este
es el triple encuentro. Este triple encuentro que es fundamental, un aspecto esencial y medular del cursillo. Este triple encuentro siempre se tiene que producir en el cursillo. Uno mismo, con Cristo y con los demás. Segundo, propiciando. ¿Cómo consigue el objetivo? Estamos en eso. También el cursillo lo consigue propiciando el inicio de un proceso de conversión que para la persona tiene que ser consciente, creciente, constante crecimiento y también compartida, es decir, en comunidad. Tercero, despertando el sentido comunitario por la vivencia de la amistad, es decir, que la persona desee, después del cursillo, continuar con este proceso de conversión que inició en el cursillo y a través de los grupos, perdón, de las instancias que el movimiento le da, a través de un grupo o a través de una comunidad cristiana. Y cuarto, motivando que esa persona sea consciente de esta responsabilidad cristiana que tiene en sus ambientes. Y esto porque el cursillo persigue una respuesta que sea, como se dice, totalizante. ¿Qué quiere decir esto? Que no es por un rato, que no es para que sea un lindo recuerdo, como le decía yo de algunos, lamentablemente de algunos amigos míos, no para un momento o aspecto específico de la vida, sino que para todo lo que yo soy. El cursillo tiene que abarcar todas las circunstancias de mi vida y se tiene que proyectar en sus ambientes siendo misionero. Y esto es una tremenda empresa, ¿no? Entonces yo me pregunto, existiendo tantos proyectos que pretenden mucho menos que cambiar la vida de las personas, mucho menos a veces, ¿cómo es que el cursillo logra, más aún en estos tiempos, cómo el cursillo logra estos objetivos que les he dicho? Porque los consigue, ¿no? Lo hemos visto, hemos sido testigos, nosotros lo hemos vivido en primera persona. Lo consigue, la respuesta es bien simple, por pura gracia de Dios. La gracia de Dios es el principio y fundamento de todo el cursillo. Todo lo demás, todo está subordinado y está al servicio de la gracia. Y por eso el primer medio en que se confía para la realización del cursillo es la oración. La oración. Bueno, tal como lo adelantábamos hace un rato, además del trabajo del gran jefe, ¿cierto?, que realiza magistralmente a través de la gracia, también hay otro aspecto súper importante dentro del cursillo. ¿Cómo consigue estos objetivos del cursillo? La gracia. Y en segundo, con un equipo de dirigentes. Entregada la gracia de Dios, o supuesta la gracia de Dios más bien, el equipo del cursillo requiere de un grupo de laicos y sacerdotes que forman verdadero equipo y llevan a cabo las tareas necesarias. ¿Y cómo lleva a cabo esa tarea? Y aquí tiene que ver con el tercer recurso que tiene el cursillo para lograr su objetivo. Lo hace a través de una determinada técnica, una técnica metodológica, que existe, primero, para crear un clima, ¿cierto?, que facilita el encuentro con el Señor, que aporta los recursos humanos y pedagógicos necesarios para que se pueda desarrollar lo que es un cursillo. Y este es un elemento, ojo con esto, es un elemento que hay que apreciar, pero en su justo valor. No es lo más importante. La metodología, el método no es lo más importante, pero es necesario para subordinar los recursos humanos a la acción de la gracia. ¿Se entiende? Ya. Qué importante este tema, ¿eh? Es importante porque muchas veces nos vamos convirtiendo, como les decía en el ejemplo de nuestra diócesis, nos vamos convirtiendo en profesionales del cursillo. Y muchas veces ponemos la técnica por sobre los otros elementos, sin darnos cuenta muchas veces. La ponemos por sobre la gracia, la ponemos por sobre las personas, por sobre el hacer comunidad. No sé, cuidando que se respete el manual o el esquema de rollos, por sobre el trabajo del equipo dirigente. Estamos formando a lo mejor dirigentes impecables desde lo formal, pero que no se les ha dado la oportunidad a ese grupo de personas de convertirse en comunidad. O cuando ponemos exclusivamente la importancia conceptual de un rollo por sobre el testimonio, y esto lo digo porque me ha tocado participar en equipos donde algunos están más preocupados de si le faltó una definición o un elemento que aparece en la guía, o de una enumeración que a lo mejor no está completa, está más atento a eso que de escuchar el testimonio y razonar si a través de esa entrega se cumple el objetivo del rollo. Y más aún, de valorar la entrega que está haciendo ese dirigente. Y hago énfasis en esto, ojalá que se me entienda bien, porque en el equipo de dirigentes del cursillo se forma también una pequeña comunidad cristiana, y eso tiene que ser un ambiente de sincera amistad, donde se comparte la fe, donde se comparten criterios,
donde se aunan voluntades y donde finalmente vamos con una visión común de ese cursillo. El testimonio del equipo entonces es esencial también. No solo el testimonio, ojo, no solo el testimonio que uno pueda dar individualmente, sino también el testimonio de ser comunidad, de que el equipo completo sea comunidad. Ese testimonio es fundamental. Vamos ahora con algunos detalles del equipo de dirigentes. Dijimos que estaba compuesto por laicos y sacerdotes, ¿cierto? Laicos y sacerdotes que se complementan. Y aquí hay que tener claro también de que en el equipo no hay diferentes categorías. No hay servidores de primera, segunda categoría, sino funciones distintas. Hay funciones distintas. Y esas diversas tareas y misiones del cursillo se distribuyen entre los miembros del equipo, en función de las actitudes y de las capacidades que tiene cada uno. Pero todos comparten una misión común fundamental. ¿Cuál es ella? La apertura al diálogo, la apertura a la convivencia con los participantes, con los vivientes. Hace algunos años atrás, algunos años ya, me llamaron desde mi secretariado diocesano para comunicarme la última locura de amor de mi papito Dios. Esa locura es que me estaba llamando para ser el rector o coordinador del próximo cursillo. Yo me quedé paralizado. De hecho, recuerdo que el pecho se me apretó así cuando recibí la llamada. Yo tenía 32 años, 33 años recién cumplidos, y consideraba ciertamente que me faltaba experiencia o algunas otras cosas, probablemente, para poder asumir ese desafío. De hecho, lo primero que pensé fue cómo tomarían los dirigentes de un equipo que el rector o coordinador fuera tan joven, que pudiera ser el hijo, que pudiera ser hasta el nieto en algunos casos. Pero acepté pidiendo al secretariado que me pudiera ayudar con un listado de posibles dirigentes que primero complementaran todo aquello que me hacía sentir débil. Y lo primero que hizo el Señor en los días posteriores fue hablarme, primero para quitarme el miedo, igual como lo ha hecho el día de hoy. Paréntesis, estaba muerto de miedo antes de este momento. Cierro paréntesis. El Señor lo que hizo en aquella oportunidad, muy poquitos días después de ese llamado, fue a través de su evangelio diario, de la lectura del evangelio diario. La lectura era la de Jesús caminando sobre las aguas, con sus discípulos asustados, gritando, porque veían venir un fantasma. Entonces ahí en medio de mi terror, del terror que yo tenía, me dijo derechamente en esa lectura, me dijo: Gustavo, no temas, soy yo. ¡Pum! Llegó el listado y el Señor me dio el privilegio de trabajar con un profesor base extraordinario, de mucha experiencia, acompañado por un joven secretario extraordinario también, tremendo amigo, gran corazón, con quienes comenzamos la labor. Y el equipo aquí fue compuesto por personas conocidas y otras no tan conocidas. Algunas llegaron tímidos, ¿cierto? Y con muchas preguntas en un inicio, como las que llega cualquier equipo que comienza, ¿cierto? ¿Por qué yo? ¿Qué ha visto en mí, Señor? ¿Qué esperas de mí, Jesús? ¿Soy digno de estar aquí? Y recuerdo que, inspirado por un soplo del Espíritu Santo, lo primero que les dije en nuestra primera reunión es que estaba convencido de que más allá de la experiencia que tuviéramos todos, más allá del conocimiento, más allá de la formación, el Señor los había convocado principalmente por su capacidad de amar. Por su capacidad de amar. Porque a mí no me cabía duda que era así. Además de que el Señor finalmente capacita a los llamados, ¿cierto? Y nos llama probablemente a los capacitados. Y así fue. De ahí en adelante Cristo tomó las riendas de esa preparación larga, por supuesto, preparación de meses, como lo establece también el método. Compartimos formación, pero sobre todo también compartimos vida. Tuvimos ricas instancias de oración, tuvimos ricas instancias con retiros, fuimos partícipes de logros, alegrías, pero también de preocupaciones y profundas tristezas en ese equipo. El tiempo nos fue consolidando, y el Señor, sobre todo a través de la acción de su Espíritu, lo hizo como una comunidad a tal punto que se podía comentar perfectamente, y así fue, de miren cómo se aman. Fue maravilloso. El contar con un sacerdote en la preparación también fue súper importante. ¿Y cómo no va a ser importante si es que nos fue también centrando muchas veces en que el mensaje que estábamos preparando fuera coherente en todo momento con el magisterio de la Iglesia? Entonces,
lejos de ser un problema, lejos de todos los temores que inicialmente yo podía tener en esa primera experiencia como rector o coordinador, pude ir desarrollando esa labor principal de responsable del equipo, preocupado por sus miembros, dedicándoles tiempo, pendiente de que su trabajo, su testimonio, su sacrificio, su entrega estuviera marcado por el sello de Cristo. Yo diría que de las principales características de ese cursillo en particular fue precisamente que todos sabíamos que nosotros éramos instrumentos del Espíritu y lográbamos irradiar esa alegría única de Cristo y que testimoniábamos amistad y espíritu de comunión. Muchos aprendimos que el mejor servicio es aquel en que uno entrega la propia vida, con amor y desinterés. Bueno, retomando, ahora partiendo del supuesto de que la gracia de Dios es lo más importante, y habiendo visto que a través de esa vivencia que compartí, la importancia que tiene el equipo y cómo debe configurarse, vamos a ver ahora cuáles son los elementos metodológicos del cursillo. Primero, proclamación. Segundo, convivencia. Y tercero, oraciones y celebraciones litúrgicas. Vamos entonces con el primer elemento, la proclamación. Este es uno de los esenciales del cursillo. Se ha dicho que un cursillo es, y hemos escuchado probablemente muchas veces, que es principalmente proclamación de una doctrina. Pero ¿cómo debe ser esa proclamación? Primero, querigmática, centrada en lo esencial, estructurada doctrinalmente, y se hace mediante rollos. Ya hemos conversado en otros rollos de esta misma escuela virtual lo que significa querigma. Por lo tanto, yo solamente voy a hacer algunos énfasis. Primero, que la proclamación debe ser jubilosa, testimonial, y tiene que ser con convicción y, por supuesto, esperanza. Anunciar el Evangelio no es una tarea que se pueda realizar de cualquier forma, de cualquier manera. No es pronunciar un discurso, no es pronunciar un comunicado, no es transmitir unas ideas de un modo frío o relatar unos hechos o acontecimientos como que no afectaran mi propia vida, ni tampoco me comprometieran. No es eso. Anunciar el Evangelio es proclamar la salvación de Dios que incide y penetra de tal manera que acaba transformando mi vida, que acaba transformando la historia personal y la historia de, miren, no solamente la historia personal, la historia de la humanidad. Entonces, cuando quien proclama esa buena nueva la experimenta realmente en su vida, su palabra tiene un estilo concreto de fuerza, de alegría, de mucha seguridad, y sobre todo es de estar frente a una persona que es sincera y que nos entrega esa esperanza. Es una verdad que al menos se vive o se intenta vivir con esfuerzo, pero se intenta vivir al menos. No está hecho, aquí voy a volver a repetir, no está hecha por profesionales, sino por aquellos que han sentido la llamada de Jesús y que tratamos de seguirlo. Porque ya hemos visto también en otras oportunidades, o hemos escuchado más bien, que el hombre actual escucha mucho más gustosamente a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros, es porque son testigos. Pero ojo, que no se confunda tampoco que esta proclamación querigmática debe ser o debe tener más bien una sólida base doctrinal. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque es esencial que presentemos vida, que sea una presentación vivencial, también es muy importante, fundamental, que tenga una solidez doctrinal. Entonces, para ir terminando esto, la proclamación se hace mediante rollos, ¿cierto? En estos rollos, todos ellos de forma conjunta se expone todo el mensaje del cursillo, todo a través de estos rollos. Todos están concatenados, lógicamente, como piezas necesarias para este engranaje y tienen un carácter interpelativo esos rollos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy directamente a la persona, a remover a las personas. El Señor trata de removerlo a través de estos rollos y buscan llamar a la conversión. Y otro aspecto que me parece importante es que los rollos deben ser comprensibles. Y con esto me refiero al lenguaje que se usa, que siempre sean vivenciales desde la propia experiencia, inmersas en las realidades propias, en las realidades cotidianas, sacadas de los ambientes de lo que yo vivo cada día. No buscar ejemplos espectaculares, no menos buscar ejemplos de otras personas, tratar de que sean propias, de los ambientes propios. Ahora,
a partir de esto, a propósito de esto, uno de los comentarios que más me toca escuchar en las preparaciones es que, por ejemplo, tal o cual persona, oye, esa persona que es buena dando rollo, tiene muchas facilidades, o al revés, oye, esos rollos que, sí, rollo tiene todo lo que teóricamente debiera tener, pero no son muy buenos porque se dan en un estilo, un modo que no enciende, ¿eh? Que no me motiva, no, y el rollo tuyo como que no motiva mucho. Y yo no puedo estar más en desacuerdo de esto. Porque el rollo debe ser entregado desde la esencia, de la naturaleza de esa persona. Hace un ratito estamos diciendo, debe ser testimonial. Entonces no puedo pretender contar otra cosa o de una manera distinta como yo soy. Porque sería poco honesto. Sería incluso contradictorio con el método. Porque además, la heterogeneidad propia del cursillo hace necesario que los perfiles de los dirigentes, tanto los perfiles como también los mensajes que ellos entregan, sean diversos. ¿No? Sean diversos. Entonces, el rollo o testimonio de un dirigente extrovertido, simpático, bueno, y que mantiene a lo mejor a todos atentos y alerta, no va a ser necesariamente el que vaya a identificar o llegue al corazón de todos. De hecho, hay muchas personas que van a decir, bueno, esta persona es distinta a mí, y su testimonio, por lo tanto, no es muy atingente a mi realidad. Y al revés, puede ser que el dirigente más calladito, el que no se expresa a lo mejor muy bien, el que le cuesta estar frente a personas, llegue a más personas, precisamente por esa forma, por esa sencillez, por el testimonio de entrega, por el sacrificio que muchas veces significa estar ahí parado, entregando su vida y solamente sostenido por Cristo. Importante entonces que los rollos demuestren lo que soy, demuestren lo que yo he vivido. Ya, vamos ahora a un segundo elemento, pasamos por lo que es la proclamación, ¿cierto? Lo segundo importante, el segundo elemento de la metodología es la convivencia. También esencial la convivencia dentro del cursillo. La relación humana que se establece dentro del cursillo es súper importante, es riquísima, y aquí se distinguen el clima o ambiente general que se vive en el cursillo, la convivencia que se da en los grupos o de curias, y el trato o relación personal entre los participantes y los miembros del equipo. Son esas tres ámbitos, por decirlo así, de la convivencia general, del clima total del cursillo, lo que se da en las de curia y lo que se da en el contacto uno a uno. Vamos ahora con el clima general. Para que el cursillo sea eficaz, contribuye de manera extraordinaria a la creación de un ambiente apropiado. Todos lo hemos vivido, ¿no? En la creación de este clima interviene decisivamente el equipo de dirigentes, que se caracteriza, como dijimos hace un rato, en la heterogeneidad, es decir, para mí, como les dije, es un elemento clave, porque refleja lo que es el mundo, refleja nuestra propia iglesia, donde vemos personas distintas de todo tipo, ¿cierto? Eso siempre se debe cuidar, que el equipo y que la convivencia sea muy heterogénea. Segundo, esta convivencia se da en un régimen de internado que dura una noche y los 3 siguientes días, sin interrupciones, porque solo así se consigue una circunstancia propicia, para vivir plenamente la propuesta que hace el cursillo. Una noche y los 3 días siguientes. Hay una adecuada planificación también de esto. Y por último, se vive en un ambiente de amistad. Este clima, ¿cierto?, general tiene que ser de amistad, de alegría, de naturalidad, del que ya hemos estado hablando. Uno se tiene que sentir amigo, porque sentirse amigos y estar alegres, como dice las ideas fundamentales, sentirse amigos y estar alegres son buenos aperitivos para acoger la amistad y la alegría de Dios. Lindo eso. Además del clima, en la convivencia, como segundo elemento que vimos, ¿cierto? La convivencia es clave también los llamados de curias, los grupos del cursillo, los grupos en el cursillo, perdón. Porque estas de curias posibilitan la convivencia, fomentan el espíritu comunitario, porque finalmente abren las primeras puertas a la amistad. En ellos se permite una mejor asimilación de todo lo que se va entregando en doctrina a través de los rollos. Y como ustedes saben, están compuestos por participantes y también por miembros del equipo, que son los responsables del buen funcionamiento. Y aquí quiero hacer una pausa de nuevo, porque
cuando yo viví mi cursillo, hubo un par de servidores que formaron parte de mi decuria junto a nosotros. Y recuerdo que siempre fueron súper amables, pero me llamó mucho la atención y me quedó muy marcado el hecho de que prácticamente no abrían la boca. Ni siquiera cuando de repente estábamos muy perdidos o teníamos alguna duda sobre cómo llevar adelante ciertas conversaciones o ciertas respuestas que teníamos que dar, uno los miraba y les decía, no, y la verdad es que eso no fue la mejor forma de trabajar. Y claro que no lo fue porque los miembros del equipo, si bien es cierto que no son los llamados a ser protagonistas ni a abrir corazón, están ahí sirviendo, también por otra parte deben ayudar a los participantes a aprovechar plenamente el cursillo. Son los encargados de dirigir, son los encargados de animar, pues. ¿Ah? Son los encargados de centrar que el trabajo del grupo vaya bien encaminado. Entonces, ellos son los que posibilitan, miren lo que les voy a decir, ellos son los que posibilitan que los participantes desarrollen su potencial. Maravilloso que sean buenos oyentes, ¿cierto? Que estén con sus oídos siempre dispuestos, pero esto otro es fundamental. Ya, y para finalizar este segundo elemento de la convivencia, tenemos, por último, dijimos, el contacto personal, que es el último y también es esencial dentro de esta convivencia, porque aquí se posibilita la experiencia personal más profunda que busca el cursillo, más totalizante que busca el cursillo. Es lo que muchos de nosotros, no sé si todos lo conocen así, pero muchos de nosotros conocemos como el trabajo de pasillos. ¿Ah? Este trabajo de pasillos, esta relación y acompañamiento personal que algunos tienen más fácil a lo mejor, o a algunos se le ha dado con alguna persona en particular, entonces esa persona se encarga de ir siguiendo esa amistad que se va formando en los pasillos de la casa de retiro, es una de las principales funciones que tienen todos los miembros del equipo, todos los miembros del equipo. No se trata, ojo, de ir a inmiscuirse o de solucionar problemas, sino de compartir criterios, de compartir experiencias, de ir conociendo a esas personas conforme vayan avanzando las etapas del cursillo. ¿Ya? Eso en cuanto a la convivencia. Y para pasar al último elemento metodológico, proclamación, convivencia, ¿cierto? Y ahora pasamos a las oraciones y celebraciones litúrgicas. Esto es esencial. Hablamos de la gracia, ¿cierto? Es esencial, porque debe existir en todo cursillo. En todo cursillo debe haber oración y celebración litúrgica. Son una dimensión básica de la vivencia cristiana. Y además, la oración es un cauce, permite encauzar, ¿cierto?, de manera privilegiada la acción de la gracia, y que después nos encontremos también con el Señor. Y hay, primero, oración por el cursillo, ¿ya? A la oración se confía todo para el éxito del cursillo. Nada, absolutamente nada sin oración. Y el equipo debe ser, primero, la primera comunidad orante. El equipo debe ser el primer testigo de esa oración, antes, durante y después del cursillo. Pero lo interesante es que no solamente está depositado esto en el equipo, sino que también el cursillo se sostiene sobre una comunidad orante que está fuera del cursillo, a la distancia, que ofrece oraciones, que ofrece sacrificios por el éxito del mismo, a través de las palancas, a través de la intendencia, maravillosos elementos y maravillosos regalos de muestras del amor de Dios en estos 3 días. Esa es la oración por el cursillo. Ahora, la oración dentro del cursillo, la oración en el cursillo, es el equipo el que enseña a rezar. ¿Y cómo enseña a rezar? Rezando. A medida que se va desarrollando el cursillo, se va transformando este grupo en una comunidad de oración. Y en el cursillo hay oración individual y hay oración comunitaria. Hay oración particular y hay oración litúrgica. Por ejemplo, están las oraciones de la mañana, ¿cierto? Y las oraciones de la noche, que personalmente, cuando viví mi cursillo, a mí me encantaban. Me encantó esa dinámica de levantarse y juntarse en la guía y hacer estas oraciones de la mañana. A mí me gustaron mucho. Y también están estas visitas al sagrario, ¿cierto? Que se dan en una de las fases del cursillo, no en la primera, obviamente. Estas visitas al sagrario, al Santísimo, que se dan en el segundo día, yo, por ejemplo, nunca voy a olvidar el momento en que todos esos dirigentes que sirvieron en mi cursillo, muchos de los cuales yo conocía fuera de las paredes del cursillo, fuera de esa realidad, de ese oasis que es el cursillo, yo conocía a esas personas, conocían su vida cotidiana, y esas personas arrodilladas frente al altar. Arrodilladas. Aquellos hombres que, imaginaba yo,
En su vida probablemente no se hubieran arrodillado frente a nada ni a nadie. Y ahora estaban todos en conjunto, arrodillados, todos silenciosos, todos humildes, todos mansos. Para mí no hubo mejor testimonio de respeto y amor, de humildad. No hubo mejor escenario para ver la importancia de la oración en esa vida que Jesús me estaba ofreciendo. Y finalmente tenemos las celebraciones sacramentales, que son básicamente dos, que tienen lugar dentro de un cursillo, que pueden tener lugar. Siempre está, de forma programada, se celebra la Eucaristía, ¿cierto? Tenemos de forma programada. Y de forma libre, en los momentos que se dispongan para ello, tenemos la reconciliación también. En todo caso, en cualquiera de los dos casos, la participación en las celebraciones de este tipo, en las celebraciones sacramentales, es una posibilidad que se ofrece. Y ojo con esto, porque me ha tocado participar en equipos donde hay una persona que están, oye, va a participar, ¿cierto? Vas a ir, ¿cierto? Oye, qué maravilloso, ¿por qué no? No. El poder participar de esto, esa acogida depende de la libertad y la de respuesta particular de cada una de las personas que está viviendo este cursillo. Y bueno, finalmente también, y no por eso menos importante, sino al contrario, una mención a la Virgen María dentro del cursillo. Porque aunque no tiene ningún rollo, no tiene ninguna charla específica, en el cursillo se muestra en distintos rollos, en distintos momentos, en distintas instancias, la importancia de la devoción a la Virgen en la vida de todo cristiano. La importancia, no, a ver, la primera vez que me llamaron la primera vez que me llamaron a servir en un equipo de dirigentes, yo debo haber tenido unos 20 años. Llegué con una locomotora, ¿ah? Chuta, después de haber vivido cursillo, yo quería arrastrar a todos con mi energía. De alguna forma quería yo imitar o ser uno de esos tremendos instrumentos que participaron como dirigentes en mi cursillo. Yo quería ser uno de esos. Yo no entendía por qué, ¿ah? Pero ahí me fueron explicando que el cursillo no era solo voluntarismo, no era solo lo que uno quisiera, no dependía de mi intención o voluntad de poner toda la carne a la parrilla, ¿ah? Y sobre todo no era poner toda la carne a la parrilla desde un comienzo, sino que el cursillo tenía un método, y que ese método también a su vez tenía fases. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que tenía momentos para cada cosa, porque de esa forma, con esas fases, se propiciaba de ese modo, con mejores posibilidades, el poder llegar al domingo con un triple encuentro vivido a fondo por las personas. Si bien es cierto que yo entendí, ahí cuando llegué a la preparación, poniendo todo, ¿cierto? Yo lo entendí, y que tengo que decir también que durante las numerosas reuniones de preparación que tuvimos en aquella oportunidad, esa intención que yo tenía al principio de locomotora y todo, y esa actitud fue bajando en intensidad. Tengo que reconocer también, eso sí, que cuando ya estábamos dentro del retiro, no me acordé mucho de esto, y me dejé llevar por lo que estaba sintiendo. Me dejé llevar por mi alegría, me dejé llevar por mi emoción, por mi ansiedad, por mi impaciencia. Me da vergüenza decir esto, pero sin pensar ni por un solo minuto que con eso yo podía estar perjudicando el proceso personal que estaban viviendo las personas, los vivientes en ese cursillo, que recién estaban en su primer día de cursillo, ese un día viernes. En la práctica, por ejemplo, ese día viernes, en una fase que no correspondía, me salí de los márgenes, adelanté mensajes, no respeté a los demás, quise llevarlos un poquito a mi ritmo, pero en la reunión del equipo de la noche, el rector, el coordinador, me llevó a un costado, muy respetuoso, muy cariñoso, me llevó a un costado y me hizo ver el error en el que estaba incurriendo. Me hizo ver incluso las consecuencias que podían tener mis actos, por muy bien intencionados que fueran. Y tenía toda la razón, porque existen fases. Qué vergüenza. Menos mal que el Espíritu Santo, la gracia de Dios, hizo su trabajo y al parecer no se perjudicó el proceso en aquella oportunidad, pero también tengo que decir que tampoco hubo mejor lección, mejor escuela para aprender esto tan importante, que son las fases del cursillo.
Sí, porque el cursillo se estructura como un proceso pedagógico. Es un proceso pedagógico en que se suceden una tras otra fases concretas donde se articulan de manera lógica la proclamación, la convivencia, las oraciones, las celebraciones, etc. Cada una de estas fases tiene objetivos específicos y además tiene particularidades propias. ¿Para qué? Tienen este orden, tienen estas particularidades para conseguir la finalidad última del cursillo, que es propiciar este triple encuentro, que comience el inicio del proceso de conversión, que sea en comunidad, que sea con responsabilidad apostólica del propio ambiente, todo lo que ya hemos repasado. Ahora, a pesar de todo esto, en el cursillo no se consiguen los objetivos de cada fase, o sea, no se consiguen los objetivos de cada fase de forma inalterable o no se consiguen los objetivos siempre de forma rígida. Y básicamente porque yo no puedo señalarle una hora determinada o un momento específico a la gracia de Dios y a las decisiones que libremente toman los hombres. Puede ser que una persona, sin quererlo ya al día, en la primera fase ya le haya hecho clic. Y no por eso la vamos a frenar, le vamos a decir, oiga, ¿sabe qué? Cuidado que estamos todavía en la primera fase, entonces usted no puede estar en este momento sintiendo ni teniendo este proceso de conversión. No, por supuesto que no. Bueno, ¿y cuáles son estas fases tan importantes? La preparación o retiro, la fase de proclamación, la fase de desarrollo de la vida cristiana, la fase de proyección y la clausura. Vamos con la fase de preparación. Espero que todavía estemos con energía, porque queda esta parte que es bien importante y todavía queda un poquito. A ver, la fase de preparación, que es el retiro, tiene como objetivo despertar la conciencia primero de las personas, invitarlos a que las personas analicen su propia vida, plantearles la posibilidad real de una vida nueva. En esta fase nosotros deberíamos facilitar con todo que esa persona se encuentre con uno mismo. Y ahí sentar las bases para que después tenga un encuentro con Dios, con un Dios misericordioso, ese que está esperando. Está la charla inicial, de acogida, están las meditaciones, y en esta fase el clima es de silencio, ¿se acuerdan? De silencio, con una invitación a que cada uno reflexione de manera personal. Esto fue, para mí, y es muy fuerte para muchos hasta el día de hoy. A veces, por un mal precursillo, probablemente algunos no saben ni siquiera de cerca a qué es lo que están viniendo a este retiro, a este cursillo. Y ahí comienzan las caras de muchos cuando el rector o coordinador les dice, bueno, los invita al silencio, los invita a la reflexión, a que nos vayamos silencio también en esa noche. Y ahí comienzan las caras de muchos, se miran, se sonríen así como, bueno, hablemos un ratito. Cuando se les pide este silencio, no todos están tan dispuestos a respetarlo. Y aquí recuerdo lo que hemos conversado con mi amigo Víctor Salgado, que él respetó súper religiosamente ese silencio aquel día. Como decimos aquí en Chile, él no pescó a nadie. Y yo no sé ustedes, pero yo me moría por hablar. Me moría por conversar, saber quién era el que tenía a mi lado, por qué estaba ahí. Pero nada de mi ambiente ayudó a eso. Nadie estuvo disponible, menos mal. Así que finalmente yo creo que se consiguió ese objetivo en mí, ese objetivo de esta fase del silencio finalmente. Después viene la fase de la proclamación, cuyos objetivos son presentar el mensaje básico, presentar el mensaje básico de la salvación, de este núcleo de la vida cristiana, de propiciar el deseo de las personas de vivir también esa vida. Y aquí comienza propiamente tal la proclamación querigmática que hablábamos, que es en esta fase, donde comenzamos a interpelar, comenzamos a invitar a las personas al cambio. Se inicia con una llamada a ser persona, a descubrir toda esa grandeza del ser humano que a veces ni siquiera hemos reflexionado sobre ella, y a continuación se presenta la gran oferta de salvación de Dios en Cristo, todo en esta fase. Es un día denso, es un día súper denso doctrinalmente, porque estamos bombardeando a los vivientes con muchas realidades muy nuevas, muy diversas. Aquí tenemos el rollo ideal, gracia, iglesia, fe, piedad, qué sé yo. Es un lindo día.
Yo personalmente de estos rollos los que más me impactaron fueron dos. El ideal porque probablemente yo, ayudado por mi corta edad, no tenía ideales, tenía ideales de corto alcance, ideales de corta altura, muy superficiales, muy materialistas. Y este primer rollo me golpeó, pero directo al mentón, directo al mentón. Y el otro rollo que me marcó, que me gustó mucho, fue el rollo iglesia. Un rollo donde muchos están pegando cabezazos, porque también doctrinariamente es bien pesado, tiene harto contenido, ¿cierto? Y es largo. A mí me marcó iglesia porque me hizo dar cuenta de que aquella iglesia que yo tanto criticaba y que veía bien de lejos, yo también era parte de ella, también la integraba, de que yo era iglesia, y de que como laico además no solamente era parte, sino que tenía un papel y tenía una obligación. Y eso es heavy, eso es bien fuerte. Yo no sé si ustedes en estos días ya, a medida que les voy diciendo, no sé, ustedes cuál recuerdan que fue el rollo que más los marcó. Bueno, después de esta fase, viene la fase del desarrollo de la vida cristiana. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, orientar la respuesta personal. Ya te hice la oferta, esta oferta de salvación, ¿cierto?, de Dios. Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta personal? Aquí se pretende pasar de lo teórico a lo práctico, a la experiencia vital. Se pretende posibilitar ese encuentro personal con Dios ahora. Y muy importante es que este encuentro, nuevamente les digo, no puede programarse, no puede forzarse. Cada persona tiene diferentes tiempos. En esta fase, los rollos se centran en aspectos esenciales para hacer realidad la vida cristiana. Aquí el núcleo es la presentación de la vida de fe, basada en el trípode, ¿cierto?, de piedad, de estudio, acción, en la vivencia de los sacramentos, con ese rollo que probablemente todos se recordarán, ¿cierto?, por lo escueto, por lo cortito que fue. Aquí se incluye también la referencia a la realidad del pecado. Ahí nos encontramos con el pecado también, no todo era tanta maravilla, ¿cierto? De cómo el obstáculo existe en este camino este camino de la gracia. Y si nos acordamos un poquito del clima, de lo que se vivía, aquí la convivencia ya se hace más intensa. Los grupos ya van permitiendo una comunicación más profunda, ya comienzan los lazos de amistad, el clima en general es más abierto, es más alegre, a medida que también vamos comenzando en este conocimiento, ¿cierto?, entre las personas, este conocimiento mutuo en la amistad. Aquí ya derechamente hay una invitación muchísimo más explícita, expresa, a la experiencia sacramental, y que, como dijimos antes, siempre está acogida bajo la libertad personal. Yo recuerdo que en un cursillo todos estaban muy preocupados de un viviente en particular, que no se hacía parte, que no cantaba, que no parecía que estaba entrando en las distintas fases del cursillo. De hecho, ni siquiera se esperaba que recibiera la cruz. Pues, ¿por qué? Porque en la práctica no había cumplido con ninguno de los, comillas, objetivos de las distintas fases. Finalmente, y solamente cuando faltaban un par de horas para terminar el cursillo, se hizo. Ahí, clic, como les decía hace un rato. Y recibió a Cristo, prometiendo que Cristo contaba con él también. Y díganme ustedes, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? O más bien, ¿cuántas veces hemos sido testigos también de esas personas que de repente van y dicen, no, parece que no va a pasar nada? Y que al final, cuando menos se lo espera, o con las personas a veces que menos se lo espera, el Señor termina haciendo sus milagros. El Señor tiene distintos tiempos para todos, porque el Señor escribe en renglones torcidos. En este día a mí lo que más me marcó fue el rollo obstáculos. Porque en él se me dio cuenta de que, a pesar de mis equivocaciones y provocaciones derechas al Señor, una falta de respeto enorme, a pesar de mis miserias, de mis múltiples miserias, esas frases que decían que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, esa idea de que no es tan importante el no caer, sino que lo importante es levantarse cada una de esas veces, esas frases me marcaron profundamente, porque yo me considero muy pecador. Pero esa misericordia infinita de Papá Dios, que es todo ternura, me terminó de enamorar. Y vamos a pasar ahora a la fase de proyección.
a la fase ya de inserción. En este día, en esta fase, los objetivos son, luego de producirse este encuentro con el Señor, ¿cierto? Si es que eso se ha producido, es promover el encuentro ahora con los demás, con las otras personas, de abrirse ya a la convivencia, en todas las realidades de mi vida. Proyectar al viviente, al cursillista, a la vivencia ahora sí de lo fundamental cristiano, de llevar eso fundamental cristiano en la vida ordinaria, y llevándolo también, por supuesto, a otros ambientes. Entonces, aquí lo que estamos buscando es la integración en una comunidad cristiana, por ejemplo, en la reunión de grupo, en la ultrella, que posibiliten también a esa persona la perseverancia y la conversión progresiva. Porque lo que se persigue aquí, en esta fase, es la finalidad última del movimiento, que es que esa persona esté convencida de la fermentación evangélica de sus ambientes. En general, y si nos vamos de nuevo al clima, aquí hay un ambiente de alegría ya, derechamente, entusiasmo por esta experiencia que estamos viviendo, pero aquella alegría, aquel entusiasmo, se une también al mismo tiempo con una sensación o sentimiento de inquietud, y por qué no decir de preocupación, para lo que viene después. O sea, después del cursillo, ¿qué? Porque aquí estamos súper bien. Hicimos 3 tiendas, quedémonos aquí. Por eso es que el papel de los miembros del equipo es determinante aquí para conseguir el objetivo del día. Y ojo, el objetivo del cursillo fundamental aquí, el rol de los dirigentes, porque su papel es animar la inserción de las personas, de los vivientes en los ambientes, que comiencen a reflexionar cuáles son ellos, desde su propia experiencia, que le vayan contando, mire, esto es lo que he hecho yo, esta es mi experiencia personal, esta es mi experiencia comunitaria. Y las ideas fuerzas que deben quedar claras aquí son que el proyecto de Dios para cada uno nos lleva al mundo, nos lleva a nuestros propios ambientes. Ahí es donde tenemos que crecer como cristianos, evangelizando, fermentando el evangelio en los ambientes, construyendo así un mundo nuevo, construyendo un mundo mejor ahí. Y lo segundo es que es necesario conocer, estudiar y discernir los ambientes específicos en los que vivimos y las personas en esos ambientes. Además de ser consecuentes con la vida cristiana, porque nuestro testimonio efectivamente tenga eficacia. Otra cosa muy importante, todo cristiano está llamado a vivir en amistad con otros, a formar comunidad. En esta etapa lo estamos dando a conocer. No ser hombres islas, hombres aislados, no trabajar como francotiradores. Ser cristiano significa vivir como miembro del cuerpo de Cristo. Y para eso es que el movimiento también entrega estas alternativas a las que hacía alusión hace un momento, estas alternativas de perseverancia, de modo que la experiencia vivida en el cursillo no solamente se reduzca a esos 3 días, sino que sea permanente en el tiempo, en nuestras vidas. Y ahí entra el grupo, y ahí entra la ultrella. Yo recuerdo de este día el testimonio que se nos dio de cómo podíamos perseverar en grupo. A diferencia de lo que me ha tocado vivir, por ejemplo, en algunos cursillos como dirigente, donde a veces esto pasa desapercibido porque ya es de los últimos rollos, donde la gente no está muy atenta, qué sé yo. Aquí fue muy didáctico, fue muy claro, fue muy amoroso. Me mostraron lo que significaba compartir la fe en grupo de amigos, en confianza, en amor, que era muy parecido a lo que se había dado en las decurias, ¿cierto? Cuando tuve mi experiencia de reunión de grupo, de amistad, fue maravilloso. Fue tal cual me lo habían mostrado en ese rollo. Bueno, y con esta fase de proyección llegamos al final, ¿o no? No, falta la clausura, porque la clausura es el último acto del cursillo. Aquí es donde la comunidad externa, la comunidad orante del movimiento se reúne con los nuevos hermanos. Aquí es donde compartimos una experiencia común de vida, una experiencia común de fe, y por supuesto donde se nos muestra también, o se muestra de muy buena forma el compromiso. Este es un verdadero acto de iglesia. Aquí se les presenta a los vivientes el testimonio vivo y esperanzado de una comunidad cristiana. Y se le enlaza ahí con el poscursillo. Para mí esa clausura fue maravillosa. Fue un tremendo
e indescriptible momento, porque además de la sorpresa de encontrarme con mis padres, que fueron mis padrinos, y decenas de otros hermanos que yo no conocía, pero que estaban tan contentos con habernos recibido, junto con ellos estaba también el reconocimiento de buena parte de lo que me habían contado en el cursillo. Porque me habían contado ese relato que parecía fábula, parecía cuento, parecía fantasía, de que la amistad, de que el amor de Jesús se podía encontrar en otras personas, de que era gratuito, de que era generoso, de que era incondicional, que eso lo podíamos encontrar en otras personas, en otros semejantes, que todo eso era verdad. Y eso se vive aquí en esta clausura. Eso fue estremecedor y una tremenda muestra del amor de Dios. Yo creo que debo haber llorado sin parar varios minutos, y eso que creí que ya a esa altura no me quedaban más lágrimas después de 3 días de cursillo, pero todavía quedan algunas ahí. En la siguiente clausura, donde hemos ido a recibir a los vivientes, a los nuevos cursillistas, siempre son un regalo de Dios. Siempre son una recarga de pilas, una recarga de baterías enorme, porque sirve sobre todo cuando se está comenzando a lo mejor a entrar en algún desierto o en algún momento difícil. El Señor se sirve de esto también para que los que venimos de fuera del claustro nos regala este estímulo renovador. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, ya vamos terminando este largo rollo, con algunas conclusiones importantes que deja este estudio. Primero, no olvidar que este es un tiempo que forma parte de un todo, junto al pre y al postcursillo, para que sea realmente eficaz este maravilloso cursillo. Un cursillo sin precursillo es como someterse a una intervención quirúrgica sin haberse hecho un diagnóstico, sin haberse hecho exámenes previos, sin haberse hecho exámenes preparatorios. La operación en este caso, claro, puede salir bien, pero puede que no ataque, o más bien que no mejore el problema de fondo. Puede que la solución o esa mejoría posterior a esa intervención sea transitoria. Y lo mismo pasa de un cursillo sin un precursillo. Y a su vez, un cursillo sin un postcursillo es como si después de haberse sometido a esa intervención quirúrgica no hagamos un proceso postoperatorio, que no hagamos recuperación, que no tomemos medicinas, o que no hagamos, por ejemplo, no sé, kinesiología. En este caso, una operación sin el postoperatorio puede ser que los efectos sean momentáneos o que no sean lo suficientes para una recuperación total, que nos permita darnos el alta ideal, ¿cierto? Y lo mismo las consecuencias de un cursillo viviendo un mal postcursillo. Vamos a quedar con una lesión eterna. Eso en primer lugar. No separar nunca, que todos forman parte, esos 3 tiempos forman parte de un todo. Segundo, que el cursillo es un don, que el cursillo es un maravilloso don de Dios, que es un maravilloso regalo del Señor, que hace posible la experiencia más grande que puede vivir la persona, que es encontrarse con el Señor, que es descubrir y vivir la esencia del ser cristiano y proyectar una vida nueva. Y para lograr estos objetivos se cuenta con diversos elementos. El más importante, dijimos, la gracia de Dios. En segundo lugar, la libre opción de la persona. Y finalmente, esta técnica metodológica propia, que se desarrolla por el equipo de dirigentes y que tiene una sola y misma finalidad: ser cauces de la gracia, medios por los que el Espíritu Santo puede llegar a las personas. Hermanos, queridos hermanos, quise compartir con ustedes humildemente y lo más resumido posible, a pesar de que ya nos tomamos, creo que ya un poquito más de 1 hora, los conceptos centrales o las ideas fuerzas sobre este tema, que da para mucho, mucho, mucho más, porque el cursillo es un tema del cual podríamos estar conversando durante horas o un día completo. De hecho, a veces habemos algunos que conversamos sobre este cursillo toda la vida, pero yo me iría contento, humildemente, me iría muy contento si además de haberles permitido recordar con cariño algunos episodios de su vida relacionados con este retiro maravilloso, y que a la vez también se hayan quedado con el corazón calientito sobre eso. Ojalá que también se vayan con la idea de que el cursillo más importante es el próximo, es el que viene,
ahí en su diócesis. Ese es el cursillo más importante. Que cada uno de ustedes tiene un rol importante en ese cursillo, independiente si somos o no somos partes integrantes de él. Y que el Señor nos regaló un método maravilloso, infalible, que debemos respetar y cuidar, que fue regalado por el Espíritu Santo y que de verdad, al menos a mí, nos hace sentir orgullosos de formar parte del movimiento eclesial, según mi opinión, el movimiento eclesial más bonito del mundo. De colores. Acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Beatos y mártires riojanos, rueguen por nosotros. San Nicolás, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.